Hoy estoy comenzando con un tema un poco difícil. Realmente he dicho a varios en preparación para hoy que cada vez que yo intento predicar de esa gran pregunta, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Se queda tanto por detrás que uno puede decir. Al comenzar, quiero que nosotros siempre mantengamos en balance dos cosas. El sufrimiento de este mundo existe. Cristo mismo dijo que íbamos a tener dificultades. El sufrimiento que nos rodea no es testimonio a un Dios que nos ha abandonado. Pero aún en medio del sufrimiento, aún en medio de nuestra lucha en la fe para mantener los ojos puestos donde deben de estar, también tenemos que tener en cuenta un Dios soberano, un Dios que siempre merece toda la honra, toda la gloria, un Dios que nunca reniega de su poder, un Dios que está vivo y actuando aún cuando no haga todo lo que quisiéramos en un momento. El texto de Isaías para mí es poderoso. Habla de un Dios que no nos deja nunca, con aguas, con fuego, con lo que sea. Un Dios que declara que Él es nuestro Dios y que no debemos de tener miedo porque Dios está con nosotros. Yo no sé ustedes, pero una de las cosas que es más difícil para mí en toda esa crisis que estamos enfrentando es que siento que estoy como esperando una ola de sufrimiento. O sea, es como dicen los médicos que están en los hospitales esperando lo que surge. La gran ola de pacientes que va a llegar, no estamos enfrentando directamente todavía el sufrimiento masivo, pero lo estamos viendo acercarse. Primero comenzó en un pueblo de China que muchos de nosotros no conocíamos. Luego pasó a Italia, y Italia en un juego de fútbol con España y se explotó, pero todavía lejos. Luego en Nueva Inglaterra y por fin en los Estados Unidos. Comenzó aquí en la costa oeste, en Seattle, Washington, donde hoy día sigo orando por el hijo de Dennis and Marita Wood, un doctor que está en la primera fila y que Dios le guarde, le protege mientras se está obrando allí, pero todavía lejos. Pero luego en el noreste de los estados, en Nueva York, y la ciudad comienza a explotar de casos. Luego en Maryland, ahora en el condado de Montgomery, donde hay más casos en cualquier otra cosa del condado, del estado. Ayer que se explota en un asilo de ancianos en Mount Airy, Maryland, con 60 personas ya enfermos. Y ahora poquito a poquito, un amigo de alguien conocido, un posible compañero de trabajo, un familiar. Y uno parado, esperando la ola, dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me va a llegar a mí el sufrimiento? ¿Cuándo mi casa? ¿Cuándo mi iglesia? Algunos me dicen, pero pastora, usted no debe de hablar así. Usted debe de declarar la sangre de Jesús sobre su familia, sobre su iglesia, y con eso nada entrará. Y yo les digo, yo declaro el nombre de Jesús y creo que es el nombre más poderoso que en todo lugar. Pero aún con la sangre preciosa de Jesucristo, aún con la soberanía de nuestro Dios, había momentos de sufrimiento que experimentaba Jesús, los discípulos y otros en la fe. Y nosotros debemos de estar preparados para mantener nuestra fe aún en medio del sufrimiento. El Salmo 91 es un salmo. Muy bien, me presta la Biblia. El Salmo 91
Es un salmo que muchos están usando para declarar su fe. Y créame, yo lo declaro sobre los médicos trabajando. Yo lo declaré sobre la nieta de Nancy y Cosmi. Yo lo declaro sobre mi casa también. Y dice así el salmo: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confía. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuelva de día, ni la peste que se echa en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impios recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenir, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles, te cuidan en todos los caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Esta es palabra de Dios. Hay momentos profundos en nuestra vida donde hemos visto las alas protectoras del Señor, donde verdaderamente hemos visto 1000 caer a un lado, 10,000 a otro lado, y hemos sabido que el Señor nos está protegiendo de algo. Y como los 3 amigos echados al horno de llamas, como ellos declararon, vamos a servirle al Señor, y si nos salva, Él puede salvarnos. Y si no, no nos rindamos a adorar a otros que no sea Él. Pero ese mismo texto del Salmo 91 es el texto que Satanás usó para tentar a Jesús. Allí en el desierto, Jesús encima viendo todo lo que había, y Satanás dice, pero el Salmo 91 dice, tírese de allí para que los ángeles del Señor te guarden. Y acuérdense bien lo que dijo Jesús: no estoy aquí para tentar al Señor, a mi Dios. No estoy aquí para tentar a mi Dios. El poder de Dios no se hace sobre uno cuando uno está actuando en medio de la cosa donde no debe. El poder de Dios no está para cubrirle cuando uno está siguiendo los mandatos de Satanás. Y aún cuando uno está siguiendo recto los caminos del Señor, hay momentos en los cuales el sufrimiento venga. Vemos el carácter de Jacob. Vemos a los mismos discípulos fieles al Señor, y muchos matados por haberle seguido a Jesús. Lázaro, que se enfermó y sus hermanas le llamaron al Señor, y llegó tarde el Señor y Lázaro había fallecido. Muchas veces hay caracteres, personas en la Biblia y en nuestras vidas rectas, fieles, que no merecen el sufrimiento, pero se les llega a su hogar. Me recuerdo del rey David, que había cometido error, pecado con Betsabé. Ella embarazada de un niño, el niño nace, pero nace enfermo. Y David, con arrepentimiento, clama al Señor pidiéndole por la vida de ese bebé, pero resulta que el bebé muere y Dios no responde como David quisiera. ¿Qué hacemos nosotros cuando el sufrimiento se nos acerca? Cuando el sufrimiento está enfrente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y dónde está Dios en medio de las luchas de nuestra vida? En Juan 16, verso 33, Jesús tiene unas palabras muy importantes para sus discípulos. Ya preparándose nuestro Señor para su viaje a Jerusalén, que iba a terminar con la cruz, estaba en proceso de despedirse de sus discípulos. Y dice a ellos, Juan
16, comenzando con verso 31. No se queden ahí quietos, agarren su Biblia, abre conmigo para que aprendamos de la palabra de Dios que nos sostiene en estos momentos. Juan 16, verso 31. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Y les digo estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. En este mundo, dice el Señor a sus mismos discípulos, van a tener aflicciones, pero anímense. Yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Estamos sirviendo a un Dios que en momentos extiende alas y nos cubre de cualquier desastre. Y en otros momentos está con nosotros en medio del sufrimiento. Si usted es alguien que ha perdido un ser querido muy de cerca, sabe de lo que estoy hablando. Si usted es alguien que ha vivido por años con una enfermedad dolorosa que Dios no ha intervenido a quitar, sabe de lo que estoy hablando. Si usted ha experimentado lo cruel que es la pobreza y la falta de justicia en la desigualdad, usted sabe que es clamar al Señor, pero Señor, ¿dónde está usted en mi sufrimiento? Y ha esperado por una respuesta que no ha venido. Entonces la pregunta hoy día es cómo servimos un Dios fiel, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios protector, un Dios que nunca nos deja, a la misma vez que nos encontramos con el sufrimiento que nos rodea. Un pastor, Tim Keller, habla del hecho que hay varios modelos de enfrentar el sufrimiento. Tal vez usted conoce a alguien que enfrenta el sufrimiento intentando ser fuerte todo el tiempo. Que no voy a sentir nada, que no voy a permitir que mis emociones me venzan, que no voy a sentir nada, más bien prefiero quedarme sin sentir nada para poder seguir adelante. Muchas veces los hombres son enseñados a enfrentar el sufrimiento así. Pero el problema en simplemente resistir, reconocer lo que está ocurriendo adentro, que muchas veces se convierte en rabia. Y esa rabia tapa un miedo y un dolor que lleva años soltar. Hay otras personas, Reverend Keller dice, el concepto moderno del sufrimiento es que debemos de hacer todo lo que podemos hacer para evitarlo. Incluso usamos los recursos económicos que tenemos para aislarlos de cualquier sufrimiento que existe, que no nos quedamos quietos porque tal vez en nuestra mente podemos estar perturbados por lo que está ocurriendo. Evite a todo costo tener que sufrir. Pero eso, por lo tanto, significa que no somos dispuestos a sacrificarnos para nada, para nadie, ni para nuestro Señor. Pero el modelo cristiano de caminar en medio del sufrimiento es distinto. El modelo cristiano enfrentando el sufrimiento usa el metáforo de caminar. Nosotros somos humanos caminando con un Dios soberano, un ángel que está aún en el horno de fuego con nosotros. Y nosotros seguimos caminando. Seguimos caminando en la oscuridad del sufrimiento en momentos que nos sentimos solos y perdidos. Seguimos adelante por fe. Nosotros como cristianos seguimos caminando en medio del sufrimiento, aun cuando los ríos suben
y sentimos que el agua nos va a llevar, seguimos caminando. Nosotros como cristianos enfrentando el sufrimiento, aun cuando es como un fuego que se pone más caliente, más caliente, más caliente, seguimos caminando confiados que el Señor está con nosotros en medio del fuego. Y el fuego no nos consume. Si pensamos en el Salmo 23, aún que camine en la valle de la sombra de la muerte, allí estás conmigo. Si pensamos en las palabras de Isaías leído hoy, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Algunos de ustedes saben que mi familia se encanta ir a pescar. Y una de las imágenes que viene a mi cabeza es la imagen de cruzar ríos. Es una de las cosas que más me gusta ver cuando estoy en el río pescando. No me gusta cuando se enreda mi hilo. No me gusta cuando algo cae y se va flotando por el río. No me gusta caerme cuando todas mis botas se llenan de agua. Pero es lindo ver cuando puedo por el horizonte ver a mi papá cruzando con su brazo a mi abuelo en los momentos que él todavía lo hacía. O cruzando a mi mami que se agarraba de mi papá. Ahora el chiste es que mi hijo Daniel es el que debe de cruzar a todo el mundo, porque la fortaleza en sus piernas paso por paso va cruzando un río. ¿No será el ángel de Dios así con nosotros? Agarrado de la mano, pisando firme y fuerte, paso por paso, aunque las aguas suben, Dios va con nosotros. ¿Qué significa ser cristiano en medio del sufrimiento? Algunas de las cosas que pasan a nosotros cuando estamos enfrentando el sufrimiento, que nos puede desviar de lo que Dios quiere. Primero puede venir la sorpresa y el shock. Pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo el mundo está sufriendo de una enfermedad? ¿Cómo es posible, Señor, que todo el mundo está encadenado en sus casas? ¿Cómo es posible, Señor, que la economía caiga como está cayendo? ¿Cómo es posible? Me quedo en shock. En este mundo va a enfrentar problemas, pero anímense, yo he vencido el mundo. El segundo reto que encontramos en el sufrimiento es ese sentir que debemos de negar nuestros propios sentimientos. Si yo no reconozco que tengo miedo, no existe. ¿Cuántos cristianos te han dicho, no tengas miedo, tengas fe? Yo estoy de acuerdo, debemos de tener fe, pero debemos de reconocer con nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestros padres, que estamos en circunstancias que merecen miedo. El miedo no nos puede llevar por caminos de que no son de Dios, pero el miedo existe. ¿Cuántas veces en los textos bíblicos los personajes tenían miedo cuando Dios mismo apareció y la primera palabra del ángel es que no tengan miedo? El miedo existe, la inseguridad económica existe, la necesidad y el clamor existe y dale tu corazón a Dios, pero no permite que tus emociones sean tu Dios. Porque tenemos un Dios mucho más allá de lo que sentimos. Otras veces en circunstancias así va creciendo el resentimiento, el enojo. No sé si lo han experimentado, pero muchos países que han enfrentado trauma, guerra, dificultad financiera, se nota comprobado que increce el índice de violencia. Los hombres comienzan a tirarse, la violencia doméstica crece, el abuso de niños crece. ¿Por qué? Porque en vez de confiar en nuestro Dios, en vez de seguir caminando sabiendo que nos está cruzando el río, nosotros intentamos tomar control y estamos resentidos.
que no tenemos control de un mundo que no quisiéramos. Y el cuarto es que caigamos en depresión. En medio del sufrimiento nos crucemos los brazos a decir, esto es el final. No hay nada más que se pueda hacer. Y Dios nos dice, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu habilidad de creer en mí? ¿Dónde está tu confianza que yo soy el mismo ayer, hoy y mañana? ¿Dónde está tu creer que yo estoy contigo? El texto bíblico de hoy es tomado de uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Es el momento en el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo está colgado en la cruz y tiene a un lado un criminal y al otro lado otro criminal. Y lo interesante, dice el pastor Max Lucado, es cuán diferente es la experiencia de esos dos criminales. Los tres están sufriendo, los tres tienen clavos en sus manos, dos de los tres merecen el castigo que reciben, y aún con esa experiencia compartida del sufrimiento, uno de los criminales comienza a acusar a Dios. ¿Qué Dios es usted? En medio de todo ese sufrimiento, ¿por qué no se salve a sí mismo? Comienza a burlarse de un Dios soberano que tiene el poder, que no decide actuar en ese momento. Sálvese, le dice. Sálvese usted y a otros. No solamente fueron los gobernantes que se burlaban. También los soldados se acercaban para burlarse, ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si es tu Dios, ¿por qué no sana el mundo? Colgaron un letrero sobre él que dice, este es el rey de los judíos. Y de último, después de los gobernantes, después de los insultos de soldados, comienzan los insultos de uno de los criminales sufriendo con él. No eres tú el Cristo, le dice. Sálvate a ti y a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros en medio del sufrimiento hemos acusado a Dios o acusado a otros sufriendo, diciendo que Dios no está con ellos porque han pecado, como que nosotros estamos libres? Pero de ese criminal hay otro, al otro lado, que lo reprendió al primero y le dijo, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. Ese hombre es perfecto, dice. Ese hombre no merece estar aquí, nosotros sí, pero él no. Y le vuelve a ver a Jesús y le dice, recuérdame cuándo vas a tu reino. Y el Señor, como ha dicho sobre todos los años de la historia, vénganse, conmigo puede estar por la eternidad. Donde estamos, hay un Dios que dice, en medio del sufrimiento, yo sí te recuerdo. Y vengan conmigo y puede estar aquí por la eternidad. En el caso de algunos de nosotros, nuestra casa no va a sentir la plaga que tiene. En el caso de otros, vamos a tener seres queridos, cercanos, amigos, queridos, personas de la iglesia que se enferman, pero Dios está en medio de todo. Debemos de dejar de jugar el papel de Dios diciendo qué significa su presencia. Más bien debemos de clamarle todo. Recuérdame, Señor, cuando entras en tu reino. Qué fe que tenían esos tres hombres. Primero, estaban dispuestos pararse en medio de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, a decir, yo no voy a adorar el ídolo del miedo.
Yo no voy a adorar esa estatua que usted ha puesto. Yo no voy a poner mi confianza únicamente en las cosas de este mundo. Yo sé el Dios que sirvo. Y no me rindo a todos los otros dioses. No me rindo al shock, no me rindo al resentimiento, no me rindo al enojo, no me rindo al miedo. Yo sirvo a mi Señor y Salvador. Y segundo, si eso significa que me va a echar en un horno de llamas de fuego, échame. Y si el Señor se digna de salvarme de ese horno de llamas de fuego, a Él sea la gloria. Y si Él tiene otro plan y no me salva de allí, yo nunca jamás niego declarar que Él es mi Dios. Porque en el mero momento que Cristo colgó en la cruz, sufriendo que los gobernantes, los soldados, hasta los criminales se burlaban de Él, Él estaba venciendo el mundo. Y nosotros como cristianos, somos llamados a caminar en medio del sufrimiento, permitiendo que el sufrimiento nos acerca más y más a nuestro Señor. El Martin Luther King Jr., algunos de ustedes saben que él para mí es muy importante. Y él, interesantemente, estaba leyendo un borrador de algo que él escribió sobre la no violencia. Y después de leer el artículo que él había escrito, dijo que habían 4 párrafos que más necesitaba agregar al artículo. No llegaron a tiempo para incluirles, pero lo tenemos anotados en la historia. Y él dice, siempre tomo pauta en mencionar sufrimiento personal para evitar dar una impresión equivocada. Una persona que constantemente llama atención a su sufrimiento es en el peligro de desarrollar un complejo de mártir, que alguien que usa su sufrimiento para conseguir la simpatía o la empatía de otros. Yo no tengo ese deseo en mi vida, pero sí quiero compartir, dice King, que mi sufrimiento sobre estos años ha sido mucho. Me han arrestado 5 veces, me han puesto en la cárcel. Me han bombardeado mi casa 2 veces. No hay ni un día que pasa que mi familia y yo no recibimos amenazas de muerte. Me han puñaleado hasta casi matarme. Y en momentos yo he sentido que ya no puedo soportar más del sufrimiento de este mundo. Y me da la tentación de taparme, de creer y caer en una depresión que diga ya no. Pero cada vez que llego a ese punto, algo viene como el ángel en el horno de fuego para darme fortaleza, para sostener mi deseo de perseverar. Y yo he aprendido, confiado en mi Señor, su yugo es liviano y su carga es posible. Mis luchas y sufrimientos personales me han enseñado que yo puedo responder de 2 maneras a las circunstancias a mi alrededor. Puedo reaccionar con amargura, puedo reaccionar con violencia, puedo reaccionar rechazando a Dios. O puedo permitir que mi sufrimiento sea oportunidad para Dios transformarme más y más en su imagen. Alguien del liderazgo de Epworth me dijo ayer cuando la llamé, sabiendo que Dios tenía palabra para mí en ella, y me dijo, pastora, en momentos de crisis, 1 de 2 cosas pasa. Nos aferramos más a Dios, como el criminal que terminó con Jesús en el paraíso, o comenzamos a insultar, rechazar y irnos de tu presencia.
pues tenemos una decisión. El sufrimiento está. Este mundo otra vez nos da la cara de su injusticia, de la injusticia de un virus que impacta más a la gente que tiene menos recursos que la gente rica. La injusticia de un mundo que ni siquiera con tantos recursos puede distribuir el equipo necesario para proteger a nuestros médicos. Nos muestra una vez más la injusticia de la falta de un sistema de salud que se base en la sanidad de la gente y no en el dinero. Pero en medio de esas circunstancias tenemos dos opciones. Dejar que la injusticia, el sufrimiento y la posibilidad de muerte nos aleja de Dios, o permitir que Dios lo usa para transformarnos más y más en su imagen. ¿Qué tal si nosotros como iglesia surgimos de eso como una iglesia nueva? Una iglesia llena de más fe, una iglesia capaz de caminar en las circunstancias difíciles, confiado que aun cuando las aguas surgen, el Señor nos lleva del brazo a cruzar. Martin Luther King terminó diciendo eso. Hay algunas personas que todavía encuentran en la cruz un obstáculo para entender a Dios. Hay otros que lo consideran locura, pero yo soy más convencida que nunca antes que la cruz y el sufrimiento de Dios por nosotros es el poder de Dios para la salvación del mundo. Así como el apóstol Pablo, ahora yo puedo decir con humildad, yo tengo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Dice Reverend King, el sufrimiento y momentos más difíciles de mi vida son los momentos que me han acercado más a mi Dios. Y ahora más que nunca estoy convencido de un Dios personal, vivo y soberano. Que así sea nuestra declaración. Que nosotros seamos como esos 3 amigos dispuestos a enfrentar el fuego. Y cuando el rey ve y el mundo ve cómo actuamos en medio de las llamas del fuego, que todo el mundo ve la presencia de Dios ahí con nosotros. Que seamos testigos a la luz y que como cristianos caminamos a través del sufrimiento, sin miedo, sin negar que existe, pero confiados que Dios ha vencido el mundo.